Buenas noches, Luis. Buenas noches. Qué placer tenerte por aquí. Primero que todo, agradecerte muchísimo. Este señor viene de un tráfico increíble, me imagino que te agarró, ¿no? Sí, me agarró el rush hour y sí, pero muy contento de estar aquí, muy ilusionado de estar con vosotros y poder compartir este Te agradezco un mundo. Aparte de todo, nos conocemos hace bastantes años. Sí. Por nuestra gran amiga en común, Sonia Valdés, a la que le mando un besote. Hoy hablamos y sabes que está grabando aquí en Power Up Podcast Channel su programa los sábados. Ah, muy bien, muy bien. Pero lo está haciendo ahorita de mujeres, así que ya no nos ha invitado. Ya no nos invita a nosotros. Por fuera, bueno, porque vale. puras mujeres. No, pero Sonia, te quiero, te amo. Queremos. Eres, la verdad que ella ha sido y es una inspiración para todos nosotros. Y si tienen oportunidad de escucharla, por favor, háganlo porque es muy, muy, muy buena. Aparte de ser muy buena persona, es muy buena profesional. Y además tiene algo que es importantísimo, que tiene una experiencia espectacular, un conocimiento espectacular. Sí, así es, ¿no? Aparte que una calidad humana increíble. Sí. Increíble. Todos decimos, compartimos todos, creo que somos club del fan, estas partes del club del fan de sí, ella. total. Todos queremos ser como ella cuando sea grande. Sí. Un beso, Sonia. Sí. Pero bueno, Sonia nos presentó hace bastantes años. Sí. Ambos fuimos directores de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Christian Latin Business Chamber of Commerce, del board. Y bueno, siempre es una gran experiencia, pero volverte a ver, ¿no? Pero yo siempre hice un match contigo porque me pareces un gran tipo. O sea, en serio, eres una persona. Yo siento que una de las cosas que me caracterizan o que yo podría alardear de ella es que yo siento que leo y me conecto con personas que de verdad tienen, no sé, esa vibra positiva, ¿no? Esa vibra y de verdad pasó desde el primer día que te conocí, casi amor a primera vista, pero con permiso de su mujer. Con permiso de Natalia. Pero de verdad me parece una gran persona, aparte de todo, siempre en todo lo que has estado haciendo en el tiempo que nos conocemos, has estado ayudando a las personas. De una o de otra forma estás vinculado a dar no solo a la comunidad, no solo a la comunidad española, que porque vienes de un país tan hermoso como España, al que también soy fanático. No puedo dejar de pensar en el Palacio del Jamón, el gordito dentro de mí, y de la ya me están trabajando los jugos gástricos. Y de la comida más deliciosa, bueno, no sé, la italiana, y después creo que viene la española, pero qué divino se come allá. Qué hermosa la vida ya, la vida y el español como tal, pues bueno, a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues sí tenemos algunas diferencias, pero a mí me encanta la forma en la que España se está abriendo a las posibilidades de crecer. Yo sí creo que la cultura española es una cultura cerrada y le ha costado un poco ser permeable con todo lo que el movimiento cultural que existe, pues, o sea, ya hay una multiculturalidad, pero sí siento que de los últimos años para acá, y creo que tú eres un pionero de eso, España se ha abierto a las culturas y en ese proceso se ha abierto a la inversión. O sea, España antes, por supuesto, viene de un reinado, viene de reyes, viene de reinos, porque antes eran varios reinos, ¿no? Tiene una historia bellísima España, aparte de todo, también, pero al mismo tiempo la gente está, no solo el español está saliendo, le da curiosidad a conocer, y si no le da curiosidad a conocer, también le da curiosidad a invertir. Se está volviendo un ser un poco más global que como clásicamente pasaba. Ahora yo tengo grandes amigos españoles, cada vez más veo la comunidad española aquí en Miami crecer. Eso me tiene muy contento porque ahora consigo más paellas y más comida deliciosa que antes no se conseguía, y esa comunidad se ve que es vibrante y cada vez ahí veo más eventos y veo más multiculturalidad, y eso me encanta porque al final somos todos hispanos y pues esto yo siento que Miami es la capital del mundo, ni siquiera de Latinoamérica o de Hispanoamérica, es la capital del mundo. Aquí hay gente de todos lados y todos, pues aunque estamos dentro de los Estados Unidos, venimos a disfrutar de esa multiculturalidad que siento que ni siquiera se consigue en ciudades como Nueva York, que en algún momento fueron las capitales mundiales del mundo. Creo que ahora lo que está pasando aquí con el movimiento cultural es increíble, y esto abre una gran oportunidad para la inversión. Desde el punto de vista inmobiliario, Miami es una ciudad, o vamos a hablar del estado,
del estado completo, ¿no? Pero sobre todo el sur centro de la Florida se vuelve una oportunidad de inversión increíble porque el mercado inmobiliario no funciona como el resto de los Estados Unidos. Y aunque sí, es muy fácil conseguirse una licencia de Realtor, eso lo hablábamos al principio, antes de venir al aire, ¿no? Aquí pues una de las primeras cosas que cuando la gente llega es sacarse una licencia de Realtor, ¿no? Es casi que la licencia de manejar, la licencia de Realtor, de Real Estate. No siempre eso te hace un experto en inversión, y sobre todo en inversión inmobiliaria. Este señor que está aquí se ha dedicado a no solo profundizar, estudiar, porque cuando tú vas a invertir, tienes muchas cosas que tienes que evaluar. Y muchas cosas que tienen que ver con tu perfil. Eso me decías antes de que estuviéramos en el camino. No te dejaba hablar. Sí. Pero entonces, me gustaría, o sea, ¿por qué Filósofo Digital hoy te quiere y tiene un invitado tan especial y así de honor, que de verdad considero aparte de todo un amigo y una persona que admiro, hoy aquí? Porque hoy vamos a profundizar en un tema que las personas creen que pasa, o sea, es algo repetitivo. ¿Qué es el invertir? Y en este caso, específicamente, invertir con ciertas cualidades de inversor, que ya Luis nos las va a comentar, no lo dejo hablar, y en un paraíso de inversión que tiene una condición. O sea, el profundizar en la decisión de inversión y en darte cuenta que muchos te pueden ayudar, pero muy pocos verdaderamente pueden lograr que tú tomes la mejor decisión. Luis, te doy la palabra porque si no, no te dejo hablar. No, muchas gracias. Primero, muchas gracias por tu presentación tan generosa y por todas tus palabras. De verdad, me siento muy halagado y muy contento de estar aquí. Y fíjate, te voy a hablar desde el punto de vista de propio consumidor también de lo que estamos comentando, ¿no? En la vida, alguien me dijo una vez que nosotros no trabajamos por amor al arte, sino que trabajamos con amor y arte, ¿no? Qué bonito, me gusta. Es decir, y trabajamos con un sentido, y el sentido es darle una calidad de vida a nosotros, a nuestra familia, y al mismo tiempo, pues, construir o desarrollar un patrimonio. Ese patrimonio, que se compone de muchas cosas, dinero, propiedades, etcétera, etcétera, la razón por la que constituimos ese patrimonio, o queremos constituirlo, es porque no estamos seguros de lo que puede pasar en el futuro. Tenemos una incertidumbre, y la incertidumbre viene explicada de una forma muy práctica, es decir, ¿y si mañana me pasa algo? ¿Con qué pago las cuentas del supermercado? ¿Con qué le doy educación a mis hijos? ¿O yo mismo cómo puedo continuar viviendo y manteniendo, y algo muy importante, manteniendo mi estilo de vida? Eso es súper importante, el estilo de vida. El estilo de vida. Esto es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, y la respuesta es, tengo que construir un patrimonio. Tengo que construir como una cestita donde tengo que poner unos huevos. No me puedo comer todos los huevos, sino que tengo que guardar unos huevos ahí, en esa cestita, por si mañana las gallinitas no ponen, y hablando de gallinitas no ponen, últimamente no los están poniendo. Y si no vayamos al supermercado, ¿no? Sí. Por si no los comen, pues para que yo pueda continuar alimentándome, ¿no? Ese patrimonio tiene unas premisas muy importantes que si no las observas, tarde o temprano van a ponerlo en riesgo. Así es. ¿Vale? La primera premisa es: no
juntes tus bienes, lo que necesitas para hoy, no mezcles lo que necesitas para hoy con lo que vas a necesitar a futuro. Eso está muy bueno. Podemos repetirlo ya en la cámara. No mezcles lo que necesitas hoy con lo que vas a necesitar a futuro. Porque si no, posiblemente vas a destruir lo que vas a necesitar a futuro. ¿Ok? Porque lo que tú vas a colocar en el patrimonio es algo que tú no puedes necesitar para pagar la cuenta del supermercado. Hoy. Porque si no, no vas a construir el patrimonio. Y una cosa muy importante, tienes que tenerlo separado totalmente de lo que es tu capital que necesitas para hoy. Y eso es uno de los errores. Mira, yo he visto a lo largo de mi trayectoria profesional, yo he visto a personas realmente muy exitosas, profesional, empresarialmente, que en ese afán de crecer, de generar más, me decían, no, Luis, yo en estos momentos yo agarro el dinero, el dinero de mi patrimonio y agarro todo lo que yo produzco y me apalanco en él para crecer más. Y yo les decía, no lo hagas. No lo hagas. Pero nunca vas a tener nada. No lo hagas. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos nosotros es que, primero, en la vida hay que ser muy positivo porque si no, estás jodido, ¿no? Es decir, no puedes construir nada desde el negativismo. La energía negativa, el pesimismo no construye. Sí. Pero tampoco uno se puede volver demasiado alegre y decir algo va a pasar, que que los planetas se van a alinear todos los días, porque tampoco pasa. No. Es decir, es el equilibrio. Es el equilibrio. Si, el problema es que cuando tú te apalancas en esos ahorros, en ese patrimonio, continuamente, como nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro, y en la vida personal y la vida profesional es muy similar. Nosotros, la vida personal y la vida profesional no es lineal, sino que tiene ciclos, y esos ciclos penosamente no los controlamos. Tiene ciclos de alza, ciclos de baja. En la vida, en nuestra vida personal, tenemos momentos en los que estamos muy bien y tenemos otros momentos en los que tenemos ciertos problemáticas que tenemos que resolver. En la vida económica y empresarial igual. ¿Quién no se acuerda del 2008? Por poner un ejemplo muy claro. Del COVID. O del COVID, por poner otro ejemplo muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú estás apalancado y te estás consumiendo los huevos de la cestita y mezclas los huevos de la cestita, realmente en la cestita que agarra los huevos de todos los días, cuando las cosas van bien, no te enteras. Pero el día que viene ese 2008, el día que viene ese COVID, y de pronto te comiste casi todos los huevos de la cestita, ¿qué haces? Pierdes tu casa, pierdes tu carro, tu estilo de vida. Pierdes tu estilo de vida. Caes en una depresión increíble. Bancarrota, todas estas cosas. Entonces, el primer principio es: tienes que tener dos partes dentro de lo que tú generas. Una parte que es para el día a día y otra parte que no la vas a tocar, no la tocas, para ir construyendo ese patrimonio. Y aquí hay una premisa relacionada con esta. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho: Luis, pero yo tengo muy pocos ingresos, tengo unos gastos bestiales y no tengo capacidad de ahorro. ¿Ok? Y yo le digo: mira, con mucho respeto, yo creo que eso que dices tú no es cierto. Y dice: no, mira, aquí tienes mis cuentas. ¿Ves? Mira, yo me lo gasto. Digo: mira,
tú tienes capacidad de ahorro. Lo que pasa es que no quieres pagar el precio para ahorrar. Sí. Es decir, y te lo pongo muy fácil. Falta disciplina financiera. No, te lo pongo muy fácil. ¿Cuántas veces al mes sales a cenar fuera? Sí, bueno, a veces salgo 2, 3 veces a cenar fuera. Vale. Bueno, pues en vez de salir esas 3 veces a cenar fuera, sal una. ¿Cuántas cervezas te tomas al mes? 10. Tómate 5 y ahorra el dinero de esas 5. Es decir, lo importante no es la cantidad. Hombre, si tienes mucho dinero para ahorrar, mejor, vamos a estar claros. Pero vas a buscar, si no tienes la disciplina, le vas a buscar la manera de gastarlo también. Claro. Así, si ganas más, gastas más. Claro, pero ahí utilizaste una palabra, que es la palabra clave. Disciplina. Lo importante es crear un hábito, crear una disciplina. Porque increíblemente, si tú ahorras $5, consigues ahorrar $5 todos los días, son $150. $150 al mes. Y al año, al que parece una tontería, esos $150, ok, son 1.800. Ok, mira, solo ahorrando $5, ya al final del año tienes 1.800. Ahora imagínate si ese dinero que vas ahorrando después lo vas también, porque ese dinero no tiene que estar metido en una caja fuerte. Ni en un banco. Ni en un banco, ni nada. Es decir, hay una forma de que el dinero trabaje y produzca también, pero obviamente no puede trabajar, no te puede rendir, que esta es otra de las cosas que este es el error que yo he visto muy genérico. La gente me decía que se apalancaba en su patrimonio porque su negocio le iba muy bien y le daba una rentabilidad espectacular que si ese dinero lo colocaba en otra cosa no le iba a dar la misma. Y yo le decía, sí, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿tú sabes por qué obtienes esa rentabilidad? Porque también estás corriendo unos riesgos muchísimos mayores. Bueno, creo que la primera regla de la inversión es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero también mayor pérdida. Entonces, tú tienes que tener claro, me gustó lo que dijiste de que si estás preparando tu futuro, tú tienes que tener claro hasta eso, tú tienes que planificar. Y ahí es donde viene la asesoría de un experto. En serio, yo puedo contarte rápidamente, Luis, que yo he sido muy empírico en el tema de la inteligencia financiera y no le había dado importancia, porque yo vengo de una familia donde sobrevivíamos. Mis padres sobrevivían. Y cuando te acostumbras a sobrevivir, siempre estás luchando, corriendo de la escasez. O sea, siempre te faltan cosas. Cuando llega el dinero, automáticamente necesitas compensarte con cosas. Sí, claro. Pero esas cosas te vuelven a dejar detrás y te vuelven a dejar perseguido por la escasez. Entonces es un círculo vicioso que no terminas de romper. Yo, siendo muy joven y viviéndolo desde niño, me di cuenta que había que romper ese círculo. Había que buscar la forma de romperlo. Y uno de los principales hábitos financieros que aprendí empíricamente fue que tus finanzas son tu decisión y son tu responsabilidad. Y la primera responsabilidad que tú tienes que saber es que no sabes. O sea, la que tienes que aceptar es que no sabes. O sea, nuestra educación, no sé cómo será fue la tuya en España, pero en mi país yo siento que la educación financiera es nula. No hay. Y creo que es a propósito. No hay. Vamos a ver, mira, cuando sales de la facultad en España y en el mundo en general, cuando sales de la facultad, no hay carrera de asesor financiero, asesor patrimonial o todo esto, no. Te conviertes después, sacas una universidad y en la práctica lo vas, pero no existe. Es penoso que en las escuelas no enseñen a los niños, no enseñen a las niñas, no nos enseñen de chiquitos a cultura financiera. Cultura financiera básica. No se enseña. No existe. Y entonces eso es un problema. Porque el problema no es saber cómo hacer dinero. Eso es buenísimo. Pero a veces lo
la debilidad más grande que tiene la gente no es la de cómo hacer dinero, sino es cómo preservarlo y hacerlo crecer en el tiempo, y generar ese patrimonio. Y ese patrimonio es tu hucha, es en España le llamamos el cerdito, el cochinito, ¿no? Ese cochinito. Y hablando de esa, primera premisa que quería dejar, y esto es un tema que da para mucho y podemos hablar de más detalles y profundizar en eso, pero quería dejar este punto. Primero, todos podemos ahorrar. Todos necesitamos construir un patrimonio. Otra cosa, ese patrimonio no se constituye de la noche a la mañana. Esto no es como un negocio. Incluso los negocios tampoco. Es decir, nadie monta un negocio para decir, voy a montar un negocio y en 2 o 3 años me voy a ganar toda la plata del mundo. Eso no es usual. Que hay gente que a lo mejor lo ha conseguido, bueno, también a alguien le toca la lotería de Florida, a mí no me ha tocado. Vale. Pero no es usual. Pues el patrimonio igual. Y el patrimonio con mucha más razón necesita tiempo, ¿por qué? Porque es tu respaldo, si tú te falla todo lo otro, es tu colchoncito donde vas a aterrizar. Y entonces ese patrimonio tiene que estar construido con unos elementos que sean muchísimo más robustos frente al riesgo, frente a los ciclos económicos, que tu capital de trabajo, que el dinero que te gastas todos los días. Entonces, al construirlo con elementos mucho más robustos, ¿no?, que resistan ese terremoto, esos elementos tardan la rentabilidad, todos los procesos de rentabilidad, que tú lo hablabas muy bien, riesgo-rentabilidad, obviamente esa rentabilidad, tú lo que quieres en el patrimonio, a diferencia de tu capital de trabajo, en tu capital de trabajo estás dispuesto a correr más riesgo por una mayor rentabilidad, te la juegas más, por decirlo de alguna forma, pero con tu patrimonio es justo lo opuesto. Esto no quieres riesgo. No quieres riesgo, pero con el menor riesgo posible. Precisamente porque dices, si me pego, perdonando, la torta en este lado, tengo esto que me va a permitir, mantenerme el día a día, alimentar mi familia, tener mis cosas y volver otra vez, iniciarme en otra actividad o volver otra vez. Esto es porque lo que lo quiero, no para volverme multimillonario. Bueno, si me vuelvo multimillonario y vivo, buenísimo, mejor, pero ese no es el objetivo inicial. Y yo no creo que a nadie le moleste el dinero bien invertido, claro, y bien. Claro. O sea. Y hablando un poco de lo que comentábamos y todo esto, viene la pregunta, vale, y ese patrimonio que yo estoy creando, ¿qué tipo de herramientas puedo utilizar para construir ese patrimonio que en el tiempo tenga una rentabilidad razonable? Y podemos hablar de lo que es una rentabilidad razonable, que ese es otro tema bien relevante, que tenga una rentabilidad razonable y que pueda tener liquidez en un determinado momento y que pueda crecer en el tiempo, ¿no? Bueno, los dos elementos básicos que hay para construir esto son una cosa que se llama mercados financieros y otra cosa que se llama inversión inmobiliaria. ¿Vale? Dependiendo del conocimiento, dependiendo del perfil de la persona, es muy curioso, pero se llama perfil inversor. El perfil inversor es como nosotros somos. Nosotros somos como personas, pues como nosotros seríamos como persona inversora, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese perfil inversor, dependiendo del conocimiento, de la expertise, del tiempo, la dedicación, de muchas cosas, pues hace que haya, por ejemplo, gente que a veces se bascula un poco más a mercados financieros, hay otra gente que se bascula más a la inversión inmobiliaria. A veces esa gente que en un determinado momento se vincula al mercado financiero rota la inversión inmobiliaria a la inversa, pero estos son los dos elementos, ¿no? Y usualmente en la persona, digamos, el inversor medio, no sofisticado, ¿vale? El inversor no sofisticado, donde canaliza, porque le da seguridad, y vamos a hablar el porqué de la seguridad también, donde canaliza más esa inversión, es a la inversión inmobiliaria. Por razones de todo tipo.
razones de carácter cultural, de cómo uno se siente, razones de conocimiento, en el sentido de que el mercado financiero es algo que tú no ves, es algo etéreo. Hasta de seguridad en sí mismo. Etéreo. Entonces, y además es algo que requiere una expertise y requiere muchas veces, aparte de una expertise, un volumen que para que tenga sentido, que no, es decir, no todas las personas se sienten cómodas, ¿vale? Sí, bueno, siempre te cuentan que si, por cierto, las cripto no son financieros. De la cripto es otra cosa que podemos hablar. Sí. Pero mucha gente dice, no, es que yo me compro unas cripto. No. Bueno, una cosa es que tú, y esto es otra de las cosas, cómo se destruye patrimonio. Zapatero tus zapatos. Es decir, si tú te encuentras mal, tú no te automedicas, ¿no? Te vas a un doctor. Te vas a un doctor. Si tú tienes un problema legal, tú no te agarras los casos y tú te defiendes. Te vas. Pues si no lo haces con eso, imagínate con el patrimonio que paga todo eso. Pues es que quiero interrumpirte porque tú repites mucho una palabra, claro que nosotros, yo en mi primera profesión como abogado la tengo muy clara, que se llama el patrimonio. Pero yo creo que muy pocas personas a veces tienen la valentía de preguntar verdaderamente qué es el patrimonio. Y te voy a dar mi concepto de patrimonio, porque desde el punto de vista de identidad, para todos ustedes que nos están viendo, desde el punto de vista de identidad, nosotros somos, aunque tú crees que eres una sola persona, tú tienes muchos factores que determinan quién eres tú en realidad. Uno de los primeros factores que tienes que determinar tú es, por supuesto, tu personalidad, o tu raza, o tu cultura, etc. O sea, Luis de España, ¿verdad? Luis, etc. Son rasgos que se pueden notar y que son parte de tu identidad. Pero tu identidad, a medida que vas creciendo, sobre todo cuando adquieres la mayoría de edad, va generando, o va adquiriendo otros nuevos a nivel más complejos que te definen en cuanto a tu personalidad. Una de ellas es quién eres tú financiera o económicamente. O sea, ¿quién eres tú? Por ejemplo, para Luis, cuando va a un banco, no es el simpático buena gente de España. No, Luis financieramente ni siquiera es Luis. Al banco no le importa el nombre de Luis, ni el apellido, ni quién era su mamá, ni si es simpático o no. Al banco le interesa quién es Luis desde el punto de vista financiero. O sea, quién es Luis en matemáticas. Todo lo que tú tengas o no tengas, debas o no debas, o te deban, forma parte de un patrimonio. O sea, tú tienes una identidad financiera que te define qué es tu patrimonio. A nosotros, con la falta de inteligencia financiera y de conocimiento financiero, ni siquiera nos enseñan bien qué es un patrimonio y cómo se construye. Pero ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para que tú de verdad valgas algo. Si ustedes ahora se hacen esta pregunta, ¿cuánto valgo yo? O sea, ¿cuánto valgo yo? No, que yo soy buena gente. Pero ¿cuánto vale eso? Vamos a poner un precio en tu vida. Tú hoy tienes que poner un precio a tu vida. Para poner un precio a tu vida, a tu que has tú logrado, yo como experto financiero, si fuera, me iría a tu patrimonio. A mí no me interesaría tu partida de nacimiento, ni me interesaría tu cuenta de Instagram, ni me interesaría tu talla de ropa. Yo me iría a tu patrimonio. Ni siquiera a tu cuenta de banco, a tu patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio es lo que me va a sumar, a restar y me va a decir quién de verdad eres tú y qué es lo que de verdad has construido. ¿Qué pasa con los años? Los años pasan, no entendemos ni siquiera el concepto de patrimonio, nadie nos los explica y no nos damos cuenta que tenemos edades en las que tenemos que construir patrimonio para que luego podamos disfrutar de ese patrimonio en edades que ya no somos tan productivos. Es muy probable cuando seas joven no estés muy pendiente de tu patrimonio a menos que vayas a un banco. Y ahí te des cuenta cuando te manden a hacer tu estudio para ver si te prestan un dinero, quién es tu patrimonio. Pero es ahí donde tienes que estar más pendiente, todos aquellos jóvenes. Si ustedes hoy están pendientes de lo que es su patrimonio, que es parte de su identidad, y empiezan a tener conciencia de él y empiezan a construirlo con asesoría, como el llevar al doctor cuando te sientes mal, pues cuando tu patrimonio está mal, tú tienes que llevarlo al médico. Tienes que llevarlo al doctor de patrimonios. Porque si no construyes un verdadero patrimonio, no estás construyendo nada en la vida. Y si tienes la dicha de ser padre, es donde más los patrimonios empiezan a tener
importancia. Porque el padre lo único que piensa es en qué le va a dejar a ese niño, a esa familia. Y si no está un día, ¿qué va a pasar con él? Y lo bueno es que el patrimonio vive después de que nosotros morimos. O por lo menos el buen patrimonio, el bien construido. Y discúlpame que me tome este tiempo porque creo que, por ejemplo, que de verdad la gente no tiene esa conciencia de lo importante que es tener conciencia de tu patrimonio. ¿Quién eres tú desde el punto de vista patrimonial? ¿Qué tienes? Una vez yo estaba en un momento financiero difícil y quería pedir un crédito. Tenía que salir del problema que tenía. Y sabes que, Luis, siempre me he sentido como el tipo más millonario, multimillonario del mundo, aunque no haya $1 en la cuenta. Pero me tocó darme cuenta de qué tenía. ¿Qué verdaderamente tengo? Pues la casa la debo. El carro lo debo. Y así empecé a darme cuenta de que todo lo que yo creía que tenía, en realidad, dentro de mi patrimonio no era nada. Eran puros negativos. O sea, yo podía sentirme feliz, seguro, y aquí voy a terminar, porque para mí esta es la parte más importante del patrimonio. Yo me podía sentir seguro, feliz, de que yo tenía una casa. Pero resulta que la casa no es mía, es del banco, se la estoy cuidando, o la debo. Que tenía un carro, no es mío. Que tenía un celular, tampoco es mío, también lo debía. Y así empecé a darme cuenta. Y lo que de verdad tenía o pagado cash, pues no valía nada, porque si yo quería venderlo, nadie me iba a dar nada, porque las cosas aquí materiales no valen nada. Ahí me di cuenta que por tiempo había descuidado mi patrimonio, porque había tenido una ilusión de éxito basado en el crédito. Esa es la trampa de este sistema y de muchos sistemas financieros. Porque tú crees que tienes una casa, que tienes cosas, ya crees que tienes patrimonio. No, cuando tú entiendes de patrimonio te das cuenta que no. ¿Pero qué hace? Y ahí empecé a darme cuenta de eso. Me sentí muy mal. Porque a veces sientes que, bueno, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué me mato tanto? Si al final, cuando de verdad me analizo y sumo y resto quién soy yo desde el punto de vista financiero, me consigo que todo lo que tengo son negativos. No he construido verdaderamente nada. En ese momento empecé a cambiar mi visión y empecé a entender que el patrimonio tenía que cuidarlo todos los días, como cuidas una planta, como la riegas, como la planificas. Ok, aquí voy. Y en el momento que empiezas a darte cuenta que dentro de ese patrimonio hay algo, así sea muy pequeño, viene algo, señores, que yo no tengo, o sea, no, me cuesta explicárselo, pero lo voy a decir. Como eso es parte de ti, esa es parte de tu identidad, entonces tú empiezas a adquirir una verdadera seguridad en ti mismo, que te hace darte cuenta que puedes lograr mucho más. O sea, un buen y sano patrimonio es un buen y sano estado mental. Y es una buena y sana paz. Porque cuando vas a salir con tus hijos, vas a comer, pero sabes que que tú no tienes absolutamente nada, todo lo debes, y esa noche vas a deber más. Tú no puedes disfrutarlo de la misma forma. Pero cuando tú sabes que tú vas a tomar parte, que tú dijiste, la parte del patrimonio que tomo para hoy, la tomas verdaderamente para disfrutar. Sabes que es algo que te ganaste, que construiste y que decidiste gastarlo o invertirlo, pero empiezas por primera vez a tener control de tu vida. Por eso es tan importante el asesor, porque yo no hubiera aprendido nada de esto si no hubiera buscado ayuda con Luis y con otras personas que me ayudaron en el camino, porque el asesor financiero, eso es lo que busca, tu salud financiera, que al final, ¿sabes cuándo más importa? Cuando tienes cierta edad. Sí. No, y lo que has dicho es totalmente cierto. Definitivamente, cuando tú sabes que tienes esa canastita con los huevos en casa, pues te da una tranquilidad muy grande y una seguridad en ti mismo, porque dices, bueno, me puedo permitir. Pero mira, una de las cosas que digamos que después de haber trabajado durante la vida mucho y esforzándote mucho, una de las cosas que yo creo que más nos hace sentirnos mal a todos es ir a un restaurante con la familia y empezar a mirar la carta y ver si realmente sientes que puedes pagarlo o no. O si la tarjeta pasa o no pasa. No, es decir, esta cosa de, esto es muy caro. Eso es. Me encantaría, pero esto es muy caro. No, pidamos una pizza.
Es decir, es horrible porque no es un tema económico, sino es un tema interno tuyo, emocional, en el que dices, joder, yo me he esforzado, he trabajado toda mi vida, mi pareja ha trabajado toda la vida, y caray, y siento que no puedo disfrutar con mi familia sin tener que estar mirando todo el tiempo cuánto va a ser la factura, ¿no? Esa creo que es la parte. Pero hay solución. Tenemos solución en la construcción de ese patrimonio. Como os decía, hay esa parte de activos financieros, esa parte inmobiliaria. La parte inmobiliaria es mucho más accesible y entendible para todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que la tocas, la tienes ahí, la tienes, es mucho más fácil de entender. Un ETF no es tan fácil, te lo explican y no es tan fácil, pero una propiedad sí te es fácil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos las tenemos que vivir en algún lado, ¿no? Entonces, en mi caso, en mi experiencia profesional, yo he venido, durante toda mi trayectoria profesional, yo he venido a la parte de asesoría financiera, y vamos a hablar después un poco del que antes teníamos una conversación fuera de aquí muy interesante. Venido a la parte de asesoría financiera y por razones profesionales y personales he decidido, siempre dentro del marco de ayudar a los clientes en la estructuración de su patrimonio, he decidido más utilizar todas esas herramientas que tenía en la parte financiera para ayudar a la gente a construir ese patrimonio en la parte de inversión inmobiliaria. Y cuando hablo de ese patrimonio en la parte de inversión inmobiliaria, hablo incluso de la casa que te compras para ti, que es una inversión es decir, sí, te vas a comprar la casa, tiene otros condicionantes, no tan financieros, que es que me guste y todo eso, pero al fin y al cabo es un activo financiero también, ¿no? No es que te compres una casa que te gusta sin pensar lo que cuesta y sin como pensar la mayoría de las nada. personas. Vale, entonces, y también englobo esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, a la hora de construir esto, aplican las mismas premisas que para construir un portafolio en mercados financieros. Es decir, el patrimonio es todo uno. Y nosotros tenemos nuestro perfil. Y nuestro perfil inversor aplica para mercados financieros y aplica también para la construcción de nuestro portafolio en inversión inmobiliaria. Y cualquier persona puede construirse un portafolio en inversión inmobiliaria. Sí, ese portafolio en inversión inmobiliaria puede tener una propiedad. Puede tener más de una propiedad. Y esa propiedad puede ser tu propiedad. Por ahí empiezas. Muchas veces. Dependiendo de tu capacidad financiera y si tu patrimonio, bueno, pues eso va creciendo, vas poniendo más huevos. En otra casa vamos y vas poniendo otros huevos. Pero puede empezar desde eso. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Bueno, y lo conversábamos antes, que es que en el sector inmobiliario, vamos a ver, en la medida que hay mayores requerimientos para tú desempeñar una labor profesional, ¿ok? Eso es un filtro mayor, entonces a ti, que eres el cliente, cuando llegas a esos profesionales, sabes que esos profesionales, por los filtros que han pasado, más o menos sabes que hay un estándar que es muy parecido en cierta forma uniforme. En la parte del sector inmobiliario, penosamente no es así, lo comentabas tú antes. Los filtros, el sacarse la licencia y todo esto no es una cosa, es decir, tiene un trabajo, pero no es entonces alto. ¿Y qué ocurre? Que hay muchísima gente que ha llegado ahí, pero no tenía detrás ningún background relacionado con ello, y entonces no tiene las herramientas, y otra gente tampoco ha querido dedicarse porque muchas veces no tiene las herramientas, pero te buscas profesionalmente crecer en conocimiento, y muchas veces no lo han querido, es decir, no lo han hecho. ¿Y qué ocurre? Que
se han enfocado más dentro del sector inmobiliario, del real estate, se han enfocado más en vender un commodity. Es decir, yo vendo una casa, vendo un activo y yo me gano mi parte y la persona que se vende se lleva la casa. Pero no hay un análisis mucho más profundo. Sí, te cuentan, toda la gente tiene su speech, de las 4 cosas que andan circulando en el mercado, y curiosamente subastan rentabilidades. Te dicen cosas donde no hay una base técnica detrás. Y la forma muy fácil de explicar la base técnica, muchas veces haciéndoles preguntas, es explícame que yo entienda en qué te basas tú para entender eso. Y además... proyéctamelo a 10 años. Claro. Proyéctamelo a 20 años. Porque a ellos les interesa cerrar ese día la venta. Claro. Y después se van a olvidar de ti. Claro. Vamos a ver. Y lo que yo no necesito, y me pongo yo como cliente, lo que yo no necesito con mi patrimonio es que alguien me venda algo. Es decir, si no tiene que ver con mi patrimonio con otra cosa, no me importa. Si me voy a comprar una nevera, pues que alguien me venda la nevera y me gusta, pues ya está. Pero con el patrimonio no, porque el patrimonio es el resguardo mío. Entonces ahí tengo que ser mucho más cuidadoso, tengo que entender, y cuando tú construyes un patrimonio, no es el hecho de adquirir una serie de cosas, sino es todo lo que viene alrededor. Es decir, tiene una serie de implicaciones. Por ejemplo, cuando estás construyendo un patrimonio en la parte inmobiliaria, pues hay temas fiscales, temas legales, temas contables, temas administrativos, temas fiscales, lo que sea, temas fiscales, y después hay que todos están interrelacionados. Y después hay el tema fundamental, que es el que hablábamos, de el entendimiento de por qué yo debo comprar este determinado activo. Es decir, eso en mi perfil encaja en mi perfil inversor. Claro, que sería tu plan, ¿no? O sea, ¿qué quieres para tu retiro? ¿Qué quieres al final de tu vida? Por ejemplo, encaja en mi perfil inversor, porque, por ejemplo, lo mismo que pasa en activos financieros pasa en la inversión en mercados inmobiliarios. No es lo mismo. Es decir, hay gente que tú le dices en base a su perfil, hay gente que se siente cómoda, por ejemplo, comprando, pongamos, una propiedad en Brickell, pero no se siente cómoda comprando una propiedad en Kendall, por poner un ejemplo. Tu perfil, claro. Aunque la propiedad en Kendall puede dar una rentabilidad en el donde, claro. porque depende de cómo tú te sientes, y entonces eso tiene que estar relacionado. ¿Por qué? Porque si no, el cliente va a sufrir una frustración y se le va a generar un problema. Entonces, eso es muy importante. Y después, y aquí viene el concepto asesor. El asesor, que es una palabra muy bastardeada, que hoy lo utiliza cualquiera, es asesor, hasta el que pone la gasolina es asesor en combustibles. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. El asesor no es una persona que te va a vender algo. Dentro del proceso puede haber una venta, obviamente. Hay una venta. O una inversión. Una relación. O una inversión, sí. Bueno, el asesor obviamente después es la persona que mantiene una relación contigo, pero inicialmente el asesor es curiosamente más un coordinador. Claro. El asesor es más un coordinador. Y ahí viene la estratega, ¿no? Sí, y ahí viene la dificultad de la teoría del asesor y la práctica. Porque en la teoría tú te puedes poner el nombre que te la gana, pero en la práctica, para tú realmente ser un asesor, el asesor no se aprende en una universidad. No te lo da un título, no te lo da una licencia. Claro, te lo da lo que has vivido, lo que has logrado. Para ser asesor, tú necesitas primero necesitas una experiencia profesional, un tiempo enfrentándote al mundo, a la realidad del mundo patrimonial y comercial y todo esto,
y después necesitas un background multidisciplinario, es decir, un entendimiento multidisciplinario. No quiere decir que tengas que ser abogado, no quiere decir, pero sí tienes que entender por ejemplo, si tienes que entender, por ejemplo, de la parte de constitución de sociedades. Sí tienes también que tener el acceso a las personas que tú entiendes. Las personas clave. Y que tú... Un equipo, ¿no? Claro, y que tú, no tu cliente, tú eres el que vas a orientar al cliente. Y necesitas ser un especialista en resolver problemas. Claro. Buscar soluciones. Porque al final, la función del asesor no es venderle a alguien. La función del asesor, en inversión inmobiliaria o en otro tipo, es darle al cliente la información necesaria y entendible, necesaria, y el entendible es muy importante, necesaria y entendible por el cliente para que él tome las decisiones inteligentes, decisión, claro, las buenas decisiones. Tú lo vas a acompañar, tú tienes las licencias y tienes todo eso porque le vas a facilitar, pero quién, es decir, aquí el factor importante es ese. Y entendiendo eso, ahí no va a haber error. Y el cliente se va a sentir cómodo porque el cliente va a saber siempre dónde está parado. El problema de cuando tú construyes un patrimonio o te metes en un negocio no es muchas veces si ganas dinero o no. El problema es que lo que te pone realmente nervioso es no saber dónde está parado. Porque si tú sabes dónde estás parado, aunque pierdas plata, tú sabes cómo salir de la situación. Pero el problema es, si tú ganas plata y no sabes dónde estás parado, no estás tranquilo porque no sabes lo que va a pasar mañana. Y hay otra cosa importante, y lo primero que tengo que decirte es que creo que vas a tener que volver a venir a un programa, porque pues tú sabes cómo es el tiempo al aire y ya se nos está acabando el tiempo, pero este tema está muy interesante. Y yo pienso que una de las cosas más importantes, aparte de lo que has dicho como asesor, que es un asesor, también es el tema de que el asesor puede despegar la parte emocional, que es el principal problema en la toma de decisiones. Por ejemplo, hoy yo quiero que todos ustedes analicen las últimas 10 compras que han hecho en su tarjeta de crédito, en su tarjeta de débito, en su cuenta bancaria. Y vean cuántas de ellas han sido emocionales. Pero sean sinceros con ustedes mismos, eso es solo para ustedes. O sea, van a analizar su patrimonio, van a dibujar así un circulito y van a decir, ¿qué tiene mi patrimonio? ¿Un carro? No lo debo. ¿Una casa? No. ¿Qué tienes verdaderamente en tu patrimonio? Y si te pasa lo que a mí, que te das cuenta que no tienes nada, pues empieza a buscar asesoría, empieza a buscar mentoría y empieza a aprender de cómo construir un patrimonio. Porque si tú no tienes un patrimonio y llegas a avanzada edad, entonces tú te vuelves una carga negativa en el patrimonio de tus hijos. Y yo no creo que si tú estás en otro país, un país como Estados Unidos y eres inmigrante, y hiciste todo el sacrificio que significa inmigrar por tus hijos, quieras tú volverte un factor negativo, un agujero negro dentro del patrimonio de tus hijos, cuando aún estás joven y tienes la inteligencia para poder empezar a construir un patrimonio. No importa qué tamaño sea. No tiene que ser un multimillonario, un portafolio multimillonario. Pero tienes que empezar a construir lo que se llama preparar tu vejez y preparar tu patrimonio, que es lo que te va a heredar. Y después, ve a ver cuántas decisiones de compra has tenido, en estas últimas 10 que has tenido, cuántas han sido emocionales. Para ti, porque te vas a dar cuenta que nosotros usamos el dinero como una herramienta emocional. O sea, nosotros nos premiamos. Si tú te premias con comida, o sea, vas a un restaurante para premiarte, tienes un grave problema emocional. Y de verdad te va a costar mucho construir un patrimonio. Si tú te premias con licor, tienes varios problemas, pero también te va a costar construir un patrimonio. Si tú te premias con compras en Amazon, ten mucho cuidado porque es una adicción. Yo la he sufrido. A veces tuve que desinstalar la aplicación. Por lo sencillo, lo rápido, lo que voy y soluciono. Pero si tú te premias con dinero, el factor emocional no te está dejando construir un patrimonio. El asesor, por lo contrario, al apartar las emociones, va a poder ayudarte a tomar una decisión netamente financiera y no emocional. Luis, yo quiero pedirte dos cosas. Primero, que por favor le des tus contactos, tus datos de contacto a las personas en la edición, porque esto estamos en live, pero en la edición van a salir aquí abajo. Pero también que les des un comentario y un consejo, aunque no me gusta esa palabra, pero una recomendación final
a esas personas que están ahí escuchando, porque que piensan, no, pero es que la inversión no es para mí, porque yo casi que estoy pagando las deudas, o que piensan, no, es que el patrimonio tampoco es para mí, porque simplemente lo que no saben es cómo funciona, cómo pueden cambiar sus vidas y cómo pueden volverse las personas que de verdad todos merecemos y tener esa seguridad en ti mismo de que estás construyendo cosas y que vales algo. ¿Sabes? Que vales, porque haz esta pregunta, ¿cuánto vales? ¿Quieres saber? Haz el ejercicio de patrimonio. Y si el ejercicio te da negativo, entonces escucha estas palabras que tiene este gran asesor y gran amigo que hoy me acompaña aquí, estas palabras finales que él tiene para ti. Gracias. No, bueno, muchas gracias por todo, pero primero, todos podemos ahorrar. Más o menos, pero todos podemos ahorrar. ¿Okay? Segundo, no pongas, es decir, no mezcles los huevos, las canastas. Crea la hucha del cerdito y ese dinero no lo toques, déjalo ahí. Eso sí, lo que os decía, definitivamente no quites el dinero de comer y todo esto. Es decir, lo primero que tienes que ver, una de las cosas que os aconsejaría es que vierais cuáles son vuestros gastos, porque posiblemente vais a descubrir que hay muchos gastos, muchos Netflix, Prime y cosas de estas que a lo mejor Disney, podéis recortar y eso lo podéis llevar. Y después, quizás otra vez, pues podemos conversar. No tienes que volver. ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, en la parte de real estate, cómo podemos utilizar ciertas herramientas para ir construyendo un portafolio? Eso está para la próxima. ¿Cómo construir un portafolio? Con el asesor financiero inmobiliario Luis, que es gran experto, y nos faltó mucho hablar de cultura y de algo. Pero sí, al final, mira, allá está la cámara, allá al final. Dile, yo me imagino que en algún momento de tu vida tú pasaste por alguna incertidumbre financiera. Sí. Y hubo un clic que te hizo irte por donde te fuiste y lograr lo que has hecho, porque eres una persona que admiro. No solo por lo que has construido como inmigrante, sino por lo que ahora puedes asesorar y ayudar a los demás. ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Vamos a ver, yo primero tengo que agradecerle mucho a mis padres. Yo me crié en un ambiente familiar donde mi padre nos acostumbró de chiquitos a pagar las cosas, no endeudarnos, no estirar más los pies que la manta. Bueno. Y eso es un principio que me ha ayudado mucho sentir. Yo me quedo sorprendido aquí cuando veo gente que tiene 25 tarjetas. Yo no. Yo tengo lo mínimo y la cultura del ahorro. Y después rodearte de gente con la que tú te sientas cómodo, sobre todo en la parte de asesoría financiera, a la hora de estructurar tu patrimonio. Mira, no necesitas tener conocimientos técnicos. Es muy fácil, sentándote como una persona, le haces 3 preguntas y ver si te sientes cómodo. Y si no te sientes cómodo, búscate otra, tiene que haber confianza, ¿verdad? Otra persona. Y nada, y a mí me encantará pues ayudaros en la parte de inversión inmobiliaria. Y un último tema que es muy relevante, que esto da para muchas cosas, que yo he visto con alguna gente, el tema de el credit score, ¿vale? Sí. Uy, que aquí en este país es para un programa. Eso es para un programa. Sí, eso sí es relevante. Sí, eso sí es relevante. Porque penosamente en este país es muy relevante a la hora de construir un patrimonio. Porque si no tienes ese credit score suficiente, hay una serie de herramientas para ayudar a crecer ese patrimonio que no las vas a poder utilizar. Entonces sí. Y después, sobre todo, a la gente que, bueno, pues que ya tiene cierto patrimonio y que tiene un negocio y que le va medianamente bien y que a lo mejor ha pensado en comprarse una propiedad o empezar a ya invertir de una forma, bueno, por su capacidad un poco más amplia, pues ahí es muy importante hacer
primero, identificar el perfil inversor y después hacer un buen análisis financiero de cuáles son las metas. Porque al fin y al cabo, el portafolio, y vuelvo y repito, la casa es diferente. Con la casa sí tienes que tener una afinidad, pero con tus portafolios de inversión inmobiliaria no vas a vivir ahí. Claro. No, hay unos aspectos que no son más relevantes. Exactamente. Entonces, esos son los aspectos que es los que, y después lo que hablamos, aspectos fiscales, etcétera, que es lo que vamos a ver vemos con los clientes, ¿no? Lo voy a comprometer. Creo que un programa más no va a ser suficiente. Creo que vamos a tener que hacer 2. Porque solamente terminar de hablar del informe de la inversión financiera inmobiliaria y después del credit score, el credit score merece uno, porque yo también tengo una historia que contar propia, donde yo luché, en un momento me peleé con mi credit score, me divorcié de él, dije, no lo necesito, y me quedé sin tarjeta de crédito, y dije, solamente gasto porque me divorcié de él. Sí. Y no fue buena idea. Aún estoy sufriendo esa época que decidí divorciarme de él. Y eso es un programa. Pero hay muy buenas oportunidades. Y nada, cualquier cosa, pues me podéis escribir. Contacten me podéis escribir a l.garcia@luisgarciarealtor.com. Tengo una página web que es www.luisgarciarealtor.com. Y el número de teléfono, si queréis llamar, es 305-788-4654. No dejen de contactar a Luis. Y será un placer ayudaros a la hora de construir vuestro portafolio de inversión inmobiliaria o mismo vuestra propiedad. Te vas a sentar a hablar con un amigo, te vas a sentar a hablar con una persona de confianza, te vas a sentar a hablar con una gran persona que de verdad tiene la vocación de ayudarte. Así que, Luis, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Un placer. Ha sido un gran placer. Igualmente. Ya tienes 2 invitaciones más pronto. Sé que te queda lejos, pero buscamos una manera. Te voy a tener que invitar a comer o algo para que lo compense. No, muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Y todos ustedes, gracias por vernos, gracias por sintonizarnos. Filósofo Digital. Nos vemos Homo Sapiens. Y recuerda, Homo Sapiens porque somos la especie que piensa. Así que pensemos. Y por última reflexión mía hacia ustedes hoy, ¿tú te imaginas cómo sería tu patrimonio o tu perfil patrimonial si lo cuidaras tanto como cuidas tu perfil de Instagram? Piénsalo. Gracias. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Luis. Gracias a vosotros.